Buenos días, chicos, el día de hoy les voy a hablar sobre la evaluación y la observación del desarrollo infantil. Como tal, este tema y los subtemas que vamos a ver es sobre la evaluación del niño en su proceso de tomar terapia con nosotros, ¿vale? En este caso también le sirve a los maestros porque pueden checar cómo todos los alumnos tienen un mejor desarrollo en el entorno de clase, ¿va? Para entender esto hay que entender que la evaluación es un método científico donde un profesional registra de forma sistemática y objetiva las conductas manifestadas en su entorno natural o controlado sin alterar la situación. Existen tipos de observación, que es el naturalista, el estructurado, el participante y el no participante. El naturalista es el sujeto que estudia en el ambiente que está el niño. Por ejemplo, yo les puse un ejemplo, como el niño está en el parque, ¿no? Aquí en este caso el niño está jugando en el parque y nosotros lo estamos observando de lejos, pero estamos observando cómo el niño se comporta en un entorno social. De aquí nos vamos al estructurado, donde el psicólogo crea una situación específica en su entorno para checar su conducta y promover como ciertas conductas, ¿no? En este caso, a lo mejor yo les puse como un laboratorio o un consultorio. En este caso, el niño está como en esta situación de un entorno en el doctor. Podemos checar cómo actúa y ese tipo de cosas, porque es más estructurado. El participante se observa de una forma íntegra, de forma activa o en un grupo. En este caso, el participante podemos estar en una terapia y el psicólogo va observando, haciendo cierto tipo de preguntas al paciente para ver cómo actúa y poder ser evaluado. Y el no participante, este se registra a través de cámara o video y porque es de una forma indirecta, o sea, el participante o el paciente no debe de saber que lo estamos observando para ser evaluado, ¿vale? Existen algunos instrumentos o formas de registro. En este caso, cuando se va evaluando, muchos psicólogos lo que van haciendo, van anotando en un cuaderno o tienen como alguna lista de cotejo o de verificación para ver su proceso del antes y el después. Tienen escalas de apreciación donde permiten medir como la intensidad, la frecuencia o la calidad de un comportamiento observado. En este caso, el registro en video y audio, donde evalúan de forma más detallada la precisión del lenguaje no verbal. Por ejemplo, si está cruzando las manos, los pies, en este caso, es una forma negativa, porque recuerden que como psicólogo no solo observamos o evaluamos lo que la persona está diciendo, sino también lo que está haciendo de forma no verbal. Y de aquí, por ejemplo, dependiendo al niño que nosotros estemos evaluando, es como podemos ir haciendo como este registro narrativo o esta lista de cotejo. Normalmente estos instrumentos o formas de registro tenemos básicamente, o los más básicos son 4: el registro narrativo, lista de cotejo, escala de apreciación y el registro de video y en audio. De aquí nos podemos pasar a los indicadores del desarrollo por edades, que aquí son destrezas físicas, mentales y sociales del lenguaje que la mayoría de los niños alcanzan en una edad específica. Yo les puse desde los 2 hasta los 5 años en adelante, pero pues un niño de 2 a 6 meses pues no te lo van a llevar a terapia, ¿estás de acuerdo? Pero es importante evaluar también esa forma porque recuerden que muchas veces el niño como se va desarrollando es como se va desarrollando en terapia, es como se desarrolló también en su infancia. Aquí me vi un poquito revuelta, pero a ver otra vez. Recuerden, como el niño se va desarrollando en su infancia, en sus etapas de movimiento, social, lenguaje, una vez que llegue a nosotros, para que nosotros les demos terapia, hay que ver cómo fue su desarrollo para que nosotros podamos llevar una evaluación adecuada. Yo les decía, de los
2 a los 6 meses, levantan la cabeza, sonríe al ver a alguien, balbucea y mira un juguete varias veces, ¿no? Como el querer, yo quiero jugar con él, pero pues aún no tiene como esa fuerza. De los 6 a los 12 meses hablamos de un movimiento que el niño se sienta más sin apoyo, reconoce a personas extrañas y ya aprende a decir mamá o papá. Y en el cognitivo busca cosas que se escondan a su vista para poder como encontrarlas, ¿no? O sea, de los 1 a los 2 años el niño ya empieza a caminar solo, ya imita acciones de otros, ya dice varias palabras sueltas y ya junta 2 palabras, ¿no? Por ejemplo, o dos palabras más fácil, por ejemplo, mamá come, mamá papá, o sea, ya dice más, pero palabras fáciles. Y aquí de los 3 a los 4 años corre ya con más facilidad, muestra afecto espontáneo, se interesa ya por jugar con otros niños, ya habla oraciones más completas y juegas o imaginar, ya empiezan esto de jugar a los roles, ¿no? Al cambio de roles. Y a partir de los 5 años en adelante ya salta en un pie, ya puede usar tenedor, tijeras, ya mantiene más su equilibrio, respeta reglas básicas para querer a veces pertenecer a un grupo, narra cuentos más claros, ya dice su nombre, cuántos años tiene y cuenta más de 10. En este caso ya reconoce colores y formas más complejas como el cuadrado, el triángulo, ya los identifica más. De aquí nos vamos a los instrumentos básicos de evaluación. Aquí el psicólogo como tal ocupa la entrevista clínica, donde la observación conductual, los test psicométricos y cuestionarios son herramientas profesionales que nos permiten recopilar datos cualitativos y cuantitativos sobre el estado mental, cognitivo y emocional de una persona. Dentro de los instrumentos básicos de la evaluación, podemos identificar varias cosas. Por ejemplo, en entrevista psicológica hablamos del primer contacto, que es una herramienta básica más flexible, donde permite conocer el motivo de la consulta, la historia de vida y algunos antecedentes. Aquí puede ser libre, puede ser estructurada o semiestructurada. Por ejemplo, en entrevista psicológica, los psicólogos conductuales hacen las entrevistas más estructuradas. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre que hacen un registro narrativo o una lista de cotejo? Los psicólogos conductuales llevan más esto. En este caso, ellos sí se meten más como la historia de vida, tus antecedentes familiares, si vienes de unos papás separados, tus abuelos, tus hermanos, todo esto. Es más estructurado. El primer contacto a qué se refiere, que te preguntan más de tu nombre, tu edad, el motivo de tu consulta, por qué quieres empezar a tomar terapia ahora y no después. Es un poquito más para saber el por qué estás ahí. Después nos vamos a las observaciones conductuales, donde permite registrar las acciones del paciente en un entorno natural o controlado. Ayuda a analizar la conducta no verbal y las reacciones espontáneas. Se apoya en registros de conducta, listas de verificación o escalas de apreciación. Esto ya lo veíamos anteriormente, donde les decía que hacen como su narrativa, ¿no? Como tal también checan, porque hay personas que van al psicólogo porque son obligadas a ir, pero hay personas que sí quieren ir porque quieren un cambio por su conducta, por sus actitudes y dicen, ¿saben qué? Ya no quieren seguir como ese patrón de vida, ¿no? Entonces, el psicólogo también va analizando eso. De ahí nos vamos a las pruebas psicométricas y test estandarizados, que son herramientas tipificadas con normas de aplicación y calificación. Miden de forma cuantitativa aspectos como la inteligencia, aptitudes o rasgos específicos de la personalidad. Ejemplos clásicos incluyen las escalas de inteligencia o las matrices progresivas. Las pruebas psicométricas y test, por ejemplo, pruebas psicométricas hablamos cuando vamos a un trabajo, cuando nos hacen alguna prueba psicométrica para ver si somos aptos para entrar. Por ejemplo,
varias pruebas psicométricas que hacen casi en todos los trabajos son para evaluar tu honestidad, para ver si eres una persona de confianza o podrías llegar a ser una persona de confianza dentro de la empresa. Muchas veces estas pruebas se miden del 1 al 100, supongamos. Si tienes tantos puntos, eres apto. Si no, vamos para atrás. Y los test, podemos tener el de bajo la lluvia, el de la persona, el de la casa. Y estos test te evalúan más cómo eres, qué miedos tienes, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el test de bajo la lluvia nos habla de que si eres una persona centrada, que si tienes miedo, qué tan sincera eres, todo esto. Y de ahí nos vamos a los cuestionarios o autoinformes, que estos son formatos donde el paciente reporta sus propios síntomas, pensamientos o emociones, facilitan la evaluación rápida de la ansiedad, la depresión o perfiles clínicos y aportan información subjetiva valiosa, aunque dependa de la honestidad del evaluado. En este caso, ¿qué quiere decir? Muchas veces en cuestionario o el autoinforme te mandan a hacer, o te mandan, por ejemplo, a los niños les hacen un dibujo y les dicen, créame una historia o cuéntame una historia, y porque el niño inconscientemente muchas veces te va contando cosas de su vida. En adultos, por ejemplo, en este caso te dice, cuéntame quién eres, quién es Abril desde que tú te acuerdes. Bueno, Abril, desde que tiene 4 años, que tiene conciencia, es así, 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 así. Y el psicólogo lo va analizando y te va autoevaluando, bueno, más bien te va evaluando, ¿no? Muchas veces te dice el psicólogo, ¿tú cómo te autoevalúas? Bueno, yo me autoevalúo así, y una vez que nosotros lo escribimos y se lo damos al psicólogo, el psicólogo lo evalúa. Recuerden que todo lo que pasa en terapia, antes de empezar nosotros a tener un paciente y decirle cómo vamos a trabajar, hay que recordarle que todos sus datos son confidenciales, ¿ok? Y que no va a salir de ahí, porque eso nos habla de la ética que tenemos nosotros como profesionales. De ahí hacemos un registro de observación psicológico. El registro de observación psicológico está estructurado, o más bien es un documento donde se anota la forma objetiva y sistemática de las conductas del paciente, expresiones y acciones que tiene en específico. Incluyen datos generales. Es importante que lo hagamos sin juzgar y pongamos el contexto de la situación, ¿no? Muchas veces este instrumento o este registro de observación lo hacen en cada sesión, donde apuntan la fecha, hora y lugar, cuidando dónde ocurre, los datos del sujeto, en este caso nombre y quién realiza el registro. ¿Por qué hacen esto? Es importante porque si en este caso el paciente llega a tener o está yendo a terapia por algún juicio, y en el MP te llegan a pedir su expediente, que te digan, oye, me comenta el fulanito de tal que está tomando terapia, y te llegan a hacer a ti un oficio donde tienes que hacer el expediente del paciente y tú no tienes todo este registro, nos podemos meter en un problema, ¿vale? Entonces es importante que siempre lleven este registro. Entonces, de cada sesión llevar como este registro, fecha, hora y lugar. Por ejemplo, aquí nos dice nombre y quién realiza el registro, porque en este caso nosotros como psicólogos tenemos nuestra cédula profesional, entonces también es importante ponerla, y más si en algún momento nos llegan a pedir este registro en alguna autoridad, como el MP, en el edificio Rosa, porque a lo mejor la persona tiene como algún tema. Entonces hay veces que pasa, chicos, entonces hay que estar como precavidos. No solo de adultos, también lo llegan a pedir de niños, por ejemplo, en una guardia y custodia. Pues el niño está llevando terapia porque su papá es muy agresivo, pero el papá está pidiendo la guardia y custodia. Entonces dice, pues entonces vamos a solicitar un oficio para que el psicólogo nos dé el expediente del niño y nos diga, ¿no? Entonces es importante muchas veces llevar como todo eso en orden. Conducta y comportamiento.
Aquí muchas veces también apuntan como las acciones específicas, lo que hace y dice la persona. La postura, recuerden que la postura también es importante analizarla, los gestos, los tonos de la voz y la mirada, las expresiones emocionales, si muestra calma, enojo, tristeza o ansiedad. Los tipos de registro más comunes es el narrativo, donde anotas a detalle lo que está pasando de forma cronológica, las listas de cortejo, donde marcas si una conducta ocurre o no, y cuántas veces pasa una acción en un tiempo fijado. Por ejemplo, pues en la hora que estuvo a lo mejor contigo en sesión, 5 veces lloró, o 2 veces estuvo moviendo el pie muy ansiosamente. O sea, hay que anotar eso también porque hay veces que es muy importante, ¿no? Dependiendo del psicólogo. Y por último hablamos sobre la ética de la evaluación infantil, donde exige proteger el bienestar, la dignidad y los derechos de los menores. Los profesionales deben de usar métodos adaptados a la edad, conseguir el consentimiento de los padres, cuidar la privacidad y evitar etiquetas o daños emocionales durante todo el proceso diagnóstico o educativo. Cuando les hablo de etiquetas, yo les menciono que es importante trabajar con nosotros, porque si nosotros no trabajamos con nosotros, o sea, nosotros nos empezamos a evaluar y decir, ¿sabes qué, Abril? Yo estoy mal en esto, voy a trabajar con esto. Porque el día de mañana, si a mí me llega una persona que tuvo una infancia también parecida a la mía, voy a empezar a etiquetar, voy a empezar a querer ayudarle como a mí me gustaría que me ayudaran, y eso está mal. Entonces yo siempre les digo, como psicólogo, tenemos que trabajar diario con nosotros, tenemos que ir también a terapia para que podamos ayudarnos. Y lo que les decía, todo tiene que ser de forma confidencial. Es importante que si los papás llevan a los niños, ustedes tengan un reglamento o el cómo van a trabajar y que los papás lo firmen. ¿Para qué? Para que eso ya esté escrito y tengan ustedes una base de cómo ayudarse o cómo protegerse en un futuro, ¿vale? Los principales fundamentos, por ejemplo, es buscar siempre el bien del niño y mejorar su calidad de vida, evitar el estrés excesivo, al cansancio o cualquier daño físico o mental. Recuerden que son niños, entonces eviten el estrés, traten de hacer las terapias psicológicas del niño dinámicas y que el niño no salga estresado por tantas cosas que le preguntaron. Justicia, tratar a cada menor sin importar su origen, lengua o condición social. Muchas veces los psicólogos como tal pues hay psicólogos, porque he conocido que no quieren tratar a niños por su origen o por su condición social. Yo siempre he dicho que hay que ayudar a todos sin importar. Hay muchas veces que cuando se da terapia y tú ves la condición social o que no tiene el recurso económico, muchas veces le das la terapia más barata. No regalen su trabajo, no les estoy diciendo que regalen su trabajo, pero recuerden que no tienen siempre todos la misma, ¿cómo le podrá decir? El mismo recurso económico, ¿vale? Y escuchar al niño y respetar su opinión según su madurez. Acuérdense que uno como psicólogo está para escuchar, no para criticar, entonces siempre hay que tener escucha activa. Uno como psicólogo siempre hay que tener una escucha activa, ¿vale? Como tal, chicos, no sé si como trabajo final yo les pediría, no sé, necesito que ustedes me hagan saber si tienen algún niño en casa o algún niño que esté cercano, para que nosotros les podamos, bueno, más bien ustedes le puedan hacer una evaluación, para que ustedes identifiquen, como a lo mejor a través de un dibujo. Yo les diría qué dibujo, les daría mira, con esto y esto lo puedes evaluar, y ustedes identificar a ver si el niño tiene como algún problema. Ese sería como trabajo final. Necesito saber que me hagan llegar por mensajes si ustedes tienen algún niño cercano, para poderles mandar esa evaluación, sino para cambiar la actividad final. Vale, chicos, nos vemos el viernes y el sábado para hablar sobre estos temas más a detalle, y cualquier cosa pues estamos en contacto. Vale, chicos, buen día.